Buenos días con todos, ¿cómo amanecen? Buenos días, mister. Buenos días. Vamos a ir, por favor, activando la cámara, gracias. Los que faltan, por favor. Muy bien. ¿Y cómo están? ¿Todo bien? ¿Despiertos para hoy? Sí, se nota que están tan eléctricos, ¿verdad? Muy temprano para eso. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿verdad? De una vez. Hay que recordar algunos elementos, algunas cosas importantes que tenemos que trabajar. Muy bien. Aquí. Ya voy, disculpen. Que pasa es que hoy vamos a trabajar con el teléfono, entonces necesito aquí. Ok, está listo aquí. Bueno, entonces supongo que ya desayunaron, ya se tomaron su cafecito, ¿verdad? Para venir a clase, ¿no? Ah, bueno. Les recuerdo que, bueno, esta primera comida siempre es muy importante, ¿verdad? Muy importante, sobre todo a nivel de que estamos haciendo una actividad. Toda persona que tiene que trabajar, que estudiar, ¿verdad? Siempre esta comida es importante porque necesitamos tener energía, ¿verdad? Y estar activos, como quien dice, ¿no? Para poder ganar concentración y no tanto cansancio ni fastidio, ¿no? Bueno, entonces vamos a tratar de tener esa práctica diaria. Bueno, les recuerdo que es importante mantener las normas correspondientes al uso de la cámara, ¿verdad? Y que esté ubicada correctamente, no que solamente esté viendo el hermoso cabello de campaña, no sé si es que está allí o es que es un peluche. Y bueno, la iluminación, la presentación personal, la participación, todas esas cosas son importantes, ¿no? ¿Ustedes creen que en una relación interpersonal, ya sea familiar, de amistad, o no sé, o amorosa, ¿verdad? Las relaciones siempre son recíprocas, o mejor dicho, no son. ¿Tienen que ser recíprocas o no? ¿O solamente una persona exige, la otra solamente da y ya? Tiene que ser mutuo, mister. Tiene que ser mutuo, dice Ashley. Ajá.
Sí. Tiene que ser mutuo. Es decir, que si yo doy algo, yo tengo que recibir algo. O sea, no exactamente así, pero tiene que ser mutuo. Por ejemplo, un día obviamente un día uno va a estar mal y esa persona tiene que apoyar, la verdad. Ujú. Y es así, no siempre va a ser lo mismo, no siempre como que van a darse el uno para el otro en el momento. Y supongamos, bueno, no sé si alguno más quiere complementar, está de acuerdo con Ashley o está en desacuerdo. Yo pienso que no solo en lo material, o sea, algunos piensan de que es lo material, de que si yo te doy algo, tú me lo tienes que volver y no es así, sino que también es como dijo Ashley, si tú estás mal, y igual también depende de la persona, porque hay personas que digamos, tú estás para esa persona y cuando tú estás mal no está para ti, entonces debería, si es buen amigo o es buena pareja, lo que sea, Ajá. debería ser para ti también. ¿Y qué pasaría en el caso de que solo una persona sea la que está dispuesta a ceder, a dar, a estar allí y la otra persona no? ¿Qué pasa con esa relación? No es tu ¿Ah? amigo. No es tu amigo. No es tu amigo. Porque no está para ti. ¿Alguien más me dice qué pasa con ese tipo de relaciones? Están los grillos aquí conmigo. ¿Qué hace que una relación entre dos personas se sostenga en el tiempo? Y cuando hablo de relación, no hablo de relación que sea solamente un enamorado, una enamorada, o sea, un novio, una novia, sino que hablo de una relación de amistad, puede ser hasta una relación familiar, ¿verdad? Con un hermano, con un padre, con una madre, con un tío, con un primo, con lo que ustedes quieran, porque todas son relaciones interpersonales, ¿verdad? Y manifiestan algún tipo o algún nivel de cariño, afecto o amor. ¿Qué es lo que debe pasar o qué condiciones debe cumplirse para que una relación se mantenga en el tiempo, ¿verdad? Entre esas dos personas. López me escribió confianza, ¿verdad? Me escribió aquí en el chat, confianza. La comunicación. La comunicación. Muy bien. ¿Qué más? La lealtad, el La lealtad, respeto. el respeto. Y básicamente todo eso debe ir en base, porque yo puedo, por ejemplo, yo puedo tener una relación de amistad, ¿verdad? O una relación amorosa, y yo puedo brindar mi confianza, yo puedo ser una persona o un hombre leal, ¿verdad? Pero si no los recibo de la otra persona, pues obviamente al final eso se va deteriorando. Entonces las relaciones interpersonales normalmente son en doble sentido. Sí, en doble sentido. Cuando hablo en doble sentido, es decir, que va de mí hacia la persona y de la persona hacia mí, para que pueda existir como una retroalimentación, un cultivo de ese lazo, ¿verdad? Bueno, de la misma manera ocurren en ciertos sistemas químicos, ¿verdad? Para que se puedan dar. Sin embargo, eso me estoy refiriendo a las reacciones químicas, ¿verdad? Cuando me refiero a eso, me estoy refiriendo a que puede ser que yo mezcle dos cosas y se forme una totalmente. Entonces ahí estaríamos hablando de que la reacción, pues por supuesto, tiende en un solo sentido y por supuesto se acaba. Ese es un tipo de reacción. Pero pueden existir otras reacciones en las que yo mezclo, tal como les decía en la clase pasada, yo mezclo dos elementos, ¿verdad? Esos elementos forman otros dos, pero esos dos también cuando se unen forman los que les dieron origen. Y en ese caso estamos hablando de una reacción que es bastante recíproca y se conoce como reacción reversible. Para este tipo de reacciones, ¿verdad? Las flechas que se colocan en la reacción no van en un solo sentido porque no es una reacción directa, ¿verdad? O irreversible, sino que como van los dos sentidos, tiene una flecha doble. ¿No? Es tal cual como la que tenemos. ¿Dónde está? Ya yo la había escrito aquí en el. Aquí está. Ya va. Ok, aquí está. Tal cual como la que tenemos aquí, ¿verdad?
aquí tenemos una reacción como esta que tenemos aquí, ¿verdad? Ya bueno, vamos a abrir aquí. Bueno, una reacción tal cual como la que tenemos allí, ¿verdad? Si observamos, ¿verdad? Aquí esta flecha que estamos observando aquí es una flecha doble, ¿verdad? Esa flecha que está ahí es una flecha doble. Y tenemos, voy a señalarlos en rojo, ¿verdad? Estos dos que están aquí, esos dos que están allí, se conocen como los reactivos y los que están después de la flecha se conocen como los productos. Entonces tenemos los productos. En este caso, ¿verdad? Los reactivos, ¿verdad? Son A y B, ¿verdad? A y B son los reactivos, ¿verdad? Los que estamos mezclando en un inicio, y C y D son los productos, ¿verdad? Son los productos. Entonces, esa flecha nos indica, esa flecha que está exactamente allí, nos está indicando que cuando está A y B produciéndose, ¿verdad? Uniéndose o combinándose, forman C y D. Y luego C y D se unen y forman A y B. Entonces, en ese caso, la reacción, vamos a ver, si solo tuviésemos A y B en un principio, A y B, si solo tenemos esta que está aquí, A y B, ¿verdad? La reacción, ¿verdad? Si solo tenemos A y B, voy a colocarlo por aquí, si solo tenemos A y B, la reacción se va a favorecer hacia la formación de C más D. Se va a favorecer en ese sentido. ¿Por qué no se va a favorecer en el sentido inverso? ¿Alguien sabe por qué no se favorece en el sentido inverso si solo tengo en el principio A y B? ¿Alguien sabe? ¿O tiene idea? Repito la pregunta. Si al principio solo tengo A y B, es decir, solo tengo este que está aquí, A y B, ¿por qué decimos no se va a formar todavía la reacción de C más D para formar A y B? ¿Alguien tiene una idea? Vamos a ver, alguien escribió en el chat, supongo que no quieren hablar. Muy bien, Chantal, efectivamente, porque no tenemos ni C ni D. Solo tenemos, ¿verdad? Solo tenemos A y B y es la única reacción que va a ser posible en el instante cero, ¿verdad? Entonces, se va a formar C y D. Pero, en lo que se empiece a formar C y D, ¿qué va a pasar? En lo que empiece a salir C y D. ¿Qué ocurre cuando empiezan a formarse C y D en esa reacción que está allí? Vamos a ver, escribieron aquí en el chat nuevamente. Muy bien, Kerstin, muy bien. Se empieza a formar A y D, significa que ya la flechita empieza a salir, la coloco de rojo, en ese sentido. Entonces, en un principio la reacción está totalmente desplazada. La reacción está totalmente, la voy a poner en amarillo, totalmente en un principio desplazada en este sentido, ¿verdad? En el sentido de los reactivos a los productos. En lo que los productos empiezan a formarse o empiezan a aparecer en la reacción, se empieza a generar la reacción inversa. Ok, entonces, en un principio, ¿verdad? Entonces, voy de los reactivos a los productos empiezan a aparecer o a formarse y empieza entonces a generarse la velocidad, la reacción inversa. Si nosotros separamos esa reacción que está allí en dos reacciones independientes, ¿a qué me refiero con eso? Voy a borrar esto que está aquí, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Ya les explico, ¿verdad? Voy a borrar esto y la flecha roja. ¿A qué me refiero? En un principio tengo esa reacción. Entonces, luego cuando se empieza a formar C y D, tengo esta, C más D, y va a formar A más B, ¿verdad? Disculpen mi letra porque estoy iniciando con esta aplicación aquí. Entonces, A más D. Tenemos esas dos reacciones. Entonces, vamos a escribir aquí, ¿verdad? Voy a escribir las reacciones, la velocidad de reacción. Esta es la reacción 1, ¿verdad? Y esta es la reacción 2. Entonces voy a escribir la velocidad 1. La velocidad 1, ¿verdad? Recuerden que
en este caso, la velocidad de reacción es el producto de las concentraciones de los productos, valga la redundancia, entre la multiplicación de los reactivos. Entonces significa que es la concentración de C por la concentración de D dividido para la concentración de A multiplicado por la concentración de B. ¿Alguien recuerda qué tipo de concentración va en esta velocidad de reacción? ¿Qué unidades tienen la concentración de los tipos de concentraciones que vimos? ¿Con cuál vamos a trabajar? ¿Concentración cuál? Existen en porcentaje, existe molar, existe normalidad, existe. ¿Cuál concentración trabajamos aquí? Vamos a ver aquí el chat. ¿Qué significa esa M, Kerstin? Muy bien, gracias por la carita. Molaridad, vamos a trabajar con concentración molar, efectivamente, es decir, mol por litro. Ahora, si yo escribo la velocidad de la reacción 2, ¿alguien me la puede decir? Si ya escribí la velocidad de la reacción 1, aquí está, ¿verdad? Esta es la velocidad de la reacción 1, es decir, los productos entre los reactivos. En la velocidad 1 los productos son C y D y los reactivos son A y B. En la velocidad 2, ¿quiénes son los productos? Solo se invierte, perfecto, muy bien, ¿verdad? Por favor, traten de conversar como estoy escribiendo, ¿verdad? Para estar aquí. Entonces, esto sería igual, coloco mi línea. Entonces, en la parte del numerador estaría la concentración de A y de B, porque son, en este caso, los productos de la segunda reacción. Y abajo estaría la concentración de C y D, porque en la reacción 2, ellos son los reactivos. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a analizar aquí. Esta reacción empieza a ocurrir, ¿verdad? Esta reacción es la que empieza a ocurrir. Y esta velocidad es grande al principio porque solo tenemos A y B. Y la segunda reacción, que es C y D, para formar A, es un poquitico más baja. ¿Por qué? Porque estén en menor concentración. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, ¿qué pasa con la concentración de A y B? ¿Va aumentando o va disminuyendo? A medida que va transcurriendo la reacción. Por favor, necesito que participen. Porque luego entonces, ya voy a hacer un paréntesis, porque entonces luego tenemos el detalle de que no comprendemos, no entendimos y nos quedamos allí solo de espectadores. Entonces necesito, por favor, que participemos para poder entender si están visualizando. Hay personas que están haciendo otras cosas, ¿verdad? Pero obviamente también, así como la educación es un derecho, usted tiene el deber de estar allí frente a la cámara y hacer el esfuerzo de poder comprender lo que estamos haciendo aquí. Por eso es que muchas veces nuestros deberes, que es uno solo en química, por cierto, se nos hacen complicados y extensos, por ejemplo, en química y en biología, que es uno solo. ¿Por qué? Porque nosotros, al no prestar atención, luego queremos hacer remembranza y recordar, y como no estamos prestando, no nos viene nada a la cabeza de qué fue lo que hablamos en clase. Entonces, usted también tiene que hacer un esfuerzo por prestar atención. Entonces, en principio, vuelvo a repetir la pregunta. La velocidad, ¿qué va pasando con la concentración de A y B? En principio, aumenta. Si ellos están en una alta concentración y se va desplazando hacia acá, ¿qué pasa con la concentración de A y B? Disminuye. Va disminuyendo. ¿Y qué pasa con la concentración de C y D si son los que se están formando? Incrementa. Se incrementa. Ahora les hago una pregunta. ¿Hasta cuándo disminuye A y B y hasta cuándo aumenta C y D? ¿Hasta qué punto? A y B va disminuyendo hasta formarse C y D, y C y D va fortaleciendo hasta que se termine AB. Ajá, pero en este caso, es muy buena tu razonamiento, Vera, pero si observamos en la imagen que yo les coloqué aquí al principio, observa, dice A y B forma C y D, pero hay una doble flecha. Es decir, que nunca va a dejar de aparecer A y B, y nunca va a dejar de, en el momento en que se forma C y D, tampoco va a dejar de aparecer, porque la reacción es reversible. Entonces, ¿hasta cuándo
esas concentraciones dejan aparentemente de afectarse. ¿Hasta qué momento? ¿Hasta qué punto? Cuando llegan al punto de ¿qué? Hasta que llegue a un punto mínimo. ¿Un punto mínimo? ¿Alguien más? Al punto de equilibrio. Hasta que llegamos al punto de equilibrio. ¿Y qué es lo que marca el punto de equilibrio? ¿Qué es lo que marca el punto de equilibrio? ¿Qué pasa con la velocidad de formación de C y D y la velocidad de formación de A y B? ¿Cómo deben ser en el punto de equilibrio esas dos velocidades? Iguales. Iguales, muy bien, iguales. Entonces, lo que yo voy a escribir aquí es que en el punto de equilibrio la velocidad de la reacción directa debe ser igual a la velocidad de la reacción inversa, ¿verdad? Deben ser iguales. Y cuando yo igualo esas dos condiciones, ¿verdad? De velocidad, se va a generar lo que conocemos, ¿verdad? Como esto que está aquí abajo de la reacción. Constante de equilibrio. Eso que estoy allí subrayando en el círculo negro en la imagen. Es lo que se conoce como constante de equilibrio. Esa constante de equilibrio es propia para cada reacción química, ¿verdad? Es un valor fijo, pero para cada tipo de compuestos que tenemos y depende de la temperatura. Entonces, es importante señalar que esta constante depende de la temperatura, es función de la temperatura. Es decir, la constante es fija para una temperatura específica. Si observan también, ¿verdad? En esa ecuación de constante de equilibrio, cada concentración está elevada a su coeficiente. Por ejemplo, la concentración de C está elevada a la C. La concentración de D está elevada a la D. A la D minúscula, obviamente, no me estoy refiriendo. La concentración del elemento A, que es en mayúscula su símbolo, está elevada a la A minúscula, donde las letras minúsculas indican los coeficientes de la reacción. Es decir, esta A minúscula, esta B minúscula, esta C minúscula y esta D minúscula son los coeficientes de la reacción química, ¿verdad? Esa es la constante de equilibrio. Y el equilibrio se alcanza cuando ambas velocidades son iguales. Ahora les hago una pregunta que puede ser tipo evaluación. Significa que cuando las velocidades, por favor presten atención, si las velocidades son iguales en el equilibrio, ¿significa que ya A y B deja de formar C y D? No. No creo. No. Sí. Repito nuevamente, que estén en el punto de equilibrio significa que, por ejemplo, si aquí da 5, ambos lados las reacciones se producen a 5, por decir algo, el valor, ¿verdad? Porque velocidad 1 es igual a velocidad 2. ¿Eso significa que A y B deja de producir C y D y C y D deja de producir A y B? ¿Porque están en equilibrio? No. No. No, lo que pasa es que es imperceptible. ¿Por qué las concentraciones se mantienen constantes? Porque, por ejemplo, A y B, a la misma velocidad que forma C y D va a la misma velocidad formando A y B. Y entonces, visualmente parece que la reacción dejara de ocurrir, pero no es así. Lo que pasa es que ocurren a la misma velocidad y por eso el cambio no se nota de forma significativa y pareciera que se mantienen constantes. Entonces, vamos a la siguiente pizarra, ¿verdad? Entonces, ya vimos la constante de equilibrio, ¿verdad? En la pizarra anterior. Entonces vamos a ver el significado. Esa constante de equilibrio puede ser mayor a... Perdón, aquí voy a borrar esto. Este lápiz no me sirve. Utilizar un poquito más grueso. Ok. Entonces, la constante de equilibrio puede tomar varios valores, pero 3 en general, ¿verdad? Puede ser mayor a 1, puede ser menor a 1 o puede ser igual a 1, ¿verdad? Esas 3 tienen diferentes significados, ¿verdad? Entonces, si es mayor a 1, significa que los productos, ¿verdad? Si es mayor a 1, significa que la concentración de los productos es mayor a la concentración de los reactivos. Si es mayor a 1. Porque si observamos en la pizarra anterior, observen aquí, la constante de equilibrio aquí que dice que la concentración de los productos son el numerador
Y la concentración de los reactivos es el denominador, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, para que sea mayor a 1, significa que el numerador donde están los productos es más grande y el denominador debe ser más pequeño para que esa división me dé mayor a 1. ¿Sí o no? Entonces, cuando la constante de equilibrio es mayor a 1, entonces la concentración de los productos, lo voy a escribir así, de los productos es mayor a la concentración de los reactivos, ¿verdad? Eso es lo que significa eso. Ahora, cuando es menor a 1, por lógica, ¿qué dirían ustedes? Los reactivos tienen más concentración que los productos. Correcto. Entonces se invertiría, ¿verdad? Lo que estamos diciendo en el anterior. La concentración de los reactivos va a ser mayor a la concentración de los productos. Muy bien. Y si es igual a 1, ¿cuál es la conclusión? ¿En qué punto estamos? Que los dos son iguales, están por igual. Y significa entonces que estamos en el punto de Equilibrio. equilibrio. Muy bien. Muy bien. Estamos en el punto de equilibrio. Muy bien. Excelente. Dígame. Dice a Maris de que tiene problemas con el internet y que le cortaron la línea y que me mandó ese mensaje conectándose a la alcaldía. Que ya va al local. Perfecto. Bueno, será ya la segunda hora porque ya está, este periodo ya va a terminar, ¿verdad? Muy bien. Una pregunta. Dígame. Es que no entendí las dos primeras. A las dos primeras. Tienes que ver esto que está aquí, Guamán, la ecuación, ¿verdad? Si observas la ecuación de la constante de equilibrio, en la parte superior están los productos, ¿verdad que sí? Son el numerador. Y en la parte de abajo, que es el denominador, están los reactivos, ¿verdad? Eso siempre va a ser así. Ahora, ¿cuándo esa constante va a ser mayor a 1? ¿O cuándo esa división va a tender mayor a 1? Cuando el valor de arriba es grande y el valor de abajo es pequeño. Es decir, cuando tú divides un valor grande entre un valor pequeño, siempre te va a dar mayor a 1, ¿verdad? Entonces significa que la concentración de los productos es mayor a la concentración de los reactivos. Y el contrario, le estoy diciendo ahora que la constante es menor a 1. ¿Qué significa eso? Que este de abajo debe ser muy grande y el de arriba debe ser muy pequeño. Cuando yo hago esa división me da menor a 1. ¿Sí? Eso es lo que dice allí. Esa es la interpretación. Claro, esos son un rango de valores, ¿verdad? No estoy hablando de un valor fijo en particular. Muy bien. Y cuando esa constante es igual a 1, significa que estamos en el punto de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Muy bien. Vamos a la siguiente que está aquí. Les voy a dar algo importante que tenemos que saber, es que la constante de equilibrio solo se ve afectada por los elementos gaseosos y los elementos acuosos. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Por qué? Porque los elementos que están en estado sólido, por su constitución y por su estado de agregación, su concentración se mantiene constante. Y en el caso de los líquidos, también. ¿Cómo nosotros vamos a reconocer si una especie está en estado acuoso, en estado gaseoso, en estado líquido o en estado sólido? ¿Por qué? Porque en esta parte que está aquí, ya voy a tratar de ampliar esto. Ya voy. Déjenme ver si me deja hacerlo más grande. Eso sí. Así está mejor. Para que lo puedan entender cuando yo lo vaya a rayar ahorita. Ok. Aquí abajo, porque en el teléfono aquí me distorsiona. Ok. Aquí, ¿cómo lo vamos a entender? ¿Verdad? Vamos a entenderlo de la siguiente manera. El hidrógeno en la naturaleza, ¿cómo lo podemos conseguir? ¿En qué estado de agregación siempre va a estar el hidrógeno? Gaseoso. En gaseoso, muy bien. Entonces voy a hacer lo siguiente. Para determinar que es gaseoso, aquí abajo se va a ver un poco grande, ¿verdad? Porque estoy escribiendo con un lápiz un poco grande, pero va a estar igual que un subíndice como el 2, la letra G minúscula, ¿verdad? G minúscula, que significa que está en estado gaseoso. Eso significa que cuando ustedes vean un elemento que está con esa G, entra dentro de la constante de equilibrio porque está en estado gaseoso. Y el sulfuro de hidrógeno siempre va a estar en estado gaseoso en la temperatura ambiente. Ahora, el azufre. El azufre puede estar de tres formas diferentes, ¿verdad? Puede estar en tres formas diferentes. El azufre puede ser gaseoso, puede ser líquido
o puede ser sólido, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Si en la parte como subíndice, al lado del símbolo del azufre, aparece una de estas tres letras. En el caso de que el azufre sea gaseoso, entonces en la constante de equilibrio todos afectan. Entonces, voy a escribir la constante aquí. Si la constante dice que es la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos, ¿cómo sería la expresión de la constante de esa reacción si todos son gaseosos? ¿Quién va en la parte superior? ¿La concentración de quién? ¿Quiénes son los productos en esta reacción? El sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno, muy bien, constante. Entonces coloco sulfuro de hidrógeno porque es el único producto, ¿verdad? Y él siempre va a ser gaseoso, ¿sí o no? Ahora, en el denominador, si todos son gaseosos, ¿quiénes van en el denominador? A ver. Los reactivos. Los reactivos, ¿quiénes son los reactivos? El azufre y el hidrógeno. Ok, el azufre y el hidrógeno, ¿verdad? Molecular. Ok, el azufre y el hidrógeno. Esta constante que ustedes ven aquí es si todos los elementos son gaseosos. Ahora, supongamos que el azufre es sólido. Supongamos que el azufre es sólido. Entonces, si el azufre es sólido, significa que la constante de equilibrio sigue siendo el producto ¿quién? A ver, para colocarlo arriba. El sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno, muy bien. Y en la parte inferior, solo debo colocar las especies gaseosas o acuosas. Pero como el azufre es sólido en este caso, ¿quién va abajo solamente? El azufre. El hidrógeno, correcto. El hidrógeno. ¿Por qué? No va para los que dijeron azufre, no va el azufre porque el azufre les dije que está en estado sólido. Y el estado sólido siempre mantiene una concentración constante, no va a haber variación, él no va a afectar el equilibrio. Entonces, en este segundo caso, esta constante es cuando el azufre es sólido o líquido. Y esta es cuando el azufre es gaseoso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, solo afectan la constante de equilibrio si estamos en estado acuoso o en estados gaseosos. Si tenemos estados distintos como sólido y líquido, no se contemplan dentro de la expresión de la constante de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, voy a dejar de compartir la pantalla porque nos queda menos de un minuto. Todavía me quedan dos pizarras que explicar, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a compilar, son las 8. Entre las 8:05 y las 8:10 les hago la segunda llamada. ¿Estamos de acuerdo? Para la segunda parte de la clase. Si tienen alguna pregunta, me la hacen al inicio de la siguiente sesión. Por favor, la anotan por allí si la tienen para que no se les olvide. Entonces nos vemos 8:05, 8:10, chicos. Vayan a desayunar. Y a grabar. Y bueno, vamos a ver dónde quedamos. Estábamos viendo las especies que afectan, o el estado de agregación de las especies que afectan la expresión de la constante de equilibrio, ¿no? Si habíamos observado allí, en el caso de, este teléfono, en el caso de la reacción que les puse de ejemplo, ¿verdad? Simplemente es un ejemplo para aplicar, ¿verdad? Estábamos hablando de la reacción de formación del sulfuro de hidrógeno a partir de hidrógeno y azufre. Entonces, vamos a tomar en cuenta las especies que están en estado gaseoso y en solución acuosa. En el caso de la primera ecuación que escribí aquí, ¿verdad? Esta para recordar, esta reacción que se toma en cuenta el azufre, ¿verdad? Es para cuando el azufre está en estado gaseoso, ¿verdad? Que es la única sustancia que puede afectar estado de agregación. Y en el caso de la que está en rojo, esta que está aquí, ¿verdad? Sería para cuando el azufre es líquido o el azufre es sólido. ¿Cuál es la pertinencia de esto? Esto se hace porque los sólidos y los líquidos mantienen su concentración en su estructura básicamente constante. Por ejemplo, si a mí me preguntan cuánto es la densidad del agua, yo sé, o la concentración o la estructura siempre va a ser constante y de un sólido igual.
¿Cuáles concentraciones pueden variar? Entonces, aquellas que están en solución acuosa, es decir, que están disueltas en agua, y aquellas que se encuentran en estado gaseoso, porque los leves cambios de, vamos a decir, los leves cambios de temperatura, de presión, les afecta. Vuelvo otra vez, ¿verdad? Repito, para los que no han comprendido. Esta primera ecuación, esta que está aquí, que estoy en amarillo, en el cuadro amarillo, bueno, todavía no aparece allí, pero ahí va a aparecer. El cuadro amarillo, esa es para cuando el azufre está en estado gaseoso, porque afecta la constante de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Y la que voy a hacer en azul, ¿verdad? Que es la segunda, esta que está aquí, es para cuando el azufre está en estado sólido y en estado líquido. Por eso no aparece el azufre en el denominador, porque es un valor constante, no afecta el valor de la constante de equilibrio. Supongamos, ¿verdad? Que yo coloco aquí concentración del azufre, pero el azufre es sólido. Ese valor, eso que está ahí en azul, significa que está en forma constante. Es decir, que ese valor está inmerso aquí, en esta K, porque es un valor constante. Por eso no aparece. Ojo, no se escribe. Yo lo estoy escribiendo en azul porque no va. Esto no va en la constante, ¿verdad? Porque está en estado líquido o está en estado sólido. Sí va en la que está en negro porque el azufre está en estado gaseoso. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Ahora, hay un principio, ¿verdad? Hay un principio que nos dice o nos ayuda a predecir cómo va a ser el comportamiento del equilibrio si hay alguna perturbación. Supongamos que tenemos la reacción en equilibrio, esa que está ahí arriba. Tengo el azufre, el hidrógeno en equilibrio con el sulfuro de hidrógeno. Por ejemplo, si yo agrego más hidrógeno a esa reacción, ¿qué pasa con el equilibrio? Si yo agrego más hidrógeno. Repito, esto está en equilibrio, ¿verdad? Esta reacción está en equilibrio, esta reacción que está aquí está en equilibrio. Y yo agrego más hidrógeno, empiezo a agregar más hidrógeno, es decir, que aumento su concentración. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el equilibrio? Va a variar, o sea, Va a cambiar. Claro, va a cambiar, ¿verdad? Se va a perturbar porque estoy agregando una perturbación. Es decir, estoy agregando más hidrógeno. Si agrego más hidrógeno, ¿qué va a pasar con el equilibrio? ¿Se va a formar más sulfuro de hidrógeno o se va a formar menos si agrego más hidrógeno? ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? ¿Hacia la producción o hacia el consumo? ¿Hacia dónde se va a producir si agrego más hidrógeno? A la producción. A la producción, muy bien. Es decir, que el equilibrio se va a desplazar hacia los productos. ¿Hasta cuándo se desplaza hacia los productos? A ver si me tienen la respuesta. ¿Hasta cuándo se desplaza? Hasta el punto de equilibrio. Hasta que vuelva a alcanzar el equilibrio. Muy bien, Janet. Muy bien, ¿verdad? Tenemos una muy buena participación el día de hoy. Entonces, significa que cuando hay una perturbación, la reacción va a buscar la manera de contrarrestar esa perturbación para volver a alcanzar el estado de equilibrio. Pero no va a ser igual al estado de equilibrio inicial. Ojo con eso. Sí va a ser un estado de equilibrio, pero bajo unas nuevas condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese principio que describe esto es la que voy a mostrar en la siguiente pizarra. Se llama principio de Le Chatelier, ¿verdad? Y es el que predice, ahí está escrito, ¿verdad? Principio de Le Chatelier. Y predice hacia dónde se va a desplazar el equilibrio. Por ejemplo, tenemos abajo, la primera dice, si aumenta la concentración de los productos, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, es decir, hacia los reactivos, hacia acá. Si aumenta esta parte. Pero si aumenta esta, que son los reactivos, se desplaza hacia los productos. Y eso va a ocurrir hasta que volvamos a alcanzar el equilibrio. Entonces, repito, este principio se conoce como principio de Le Chatelier. ¿Sí?
Es el nombre y es el apellido de la persona que estableció este principio. ¿Alguna pregunta con el principio de Le Chatelier? Entonces repito, cuando aumentamos productos, favorecemos la producción de los reactivos. Cuando aumentamos reactivos, favorecemos la producción de productos. Cuando disminuimos, cuando disminuimos reactivos, es decir, ¿verdad? Cuando disminuimos A y B, se va a favorecer la producción de ellos, ¿verdad? Y cuando disminuimos productos, se va a favorecer la producción de los productos, ¿no? Entonces, eso es importante. Aquí están las 4 aseveraciones de acuerdo a lo que afecta, ¿verdad? Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio en ese caso. Muy bien. Correcto. Vamos a ver, alguien está escribiendo en el chat. Vamos a ver qué pasó aquí. Ok. A ver, ¿dónde está el chat? Aquí. Ok. Ajá, a ver, hazme la pregunta tal cual, Kersi, no te preocupes. Hazme la pregunta que fue para no pasar entonces a la siguiente pizarra. Dime. Lo que acabo de decir. Que favorece la... Eso. Repito, voy a repetir aquí, ¿verdad? Lo voy a escribir en verde. Por ejemplo, si yo aumento los productos, ¿verdad? El equilibrio, ¿qué va a hacer? Va a tratar de consumir esos productos que tengo en exceso, ¿sí o no? Entonces, se va a desplazar hacia la producción de los productos. Cuando aumento los reactivos, obviamente, por eso está la flecha verde, ¿verdad? Cuando aumento los reactivos, voy a escribir ya, vamos a hacerlo para que sea más visual. Lo voy a hacer en 4 colores distintos para que ustedes... Entonces, voy a hacerlo en verde. En verde es, si aumento... Perdón, lo borré ahora otra vez. Okay. Aquí, ok. Si aumento los productos, está en verde, se va a favorecer... Si aumento los reactivos, perdón, se va a favorecer la producción de productos. Ahora voy en amarillo. Si disminuyo los reactivos, ¿verdad? Porque voy a escribir la flecha de ese lado. Entonces, se va a favorecer es la producción de ellos, de esos reactivos, para contrarrestar lo que quité. ¿Sí me comprendió, verdad? Para llegar otra vez al equilibrio. Entonces, en verde es, si aumento productos, perdón, si aumento reactivos, rectifico, si aumento reactivos, se favorecen los productos, ¿verdad? Pero si en amarillo, si disminuyo reactivos, se favorecen reactivos, porque tengo que contrarrestar esa pérdida. Ahora voy en rojo. Voy de este lado ahora. Si aumento los productos, ¿qué va a hacer el equilibrio? Va a tratar de contrarrestar ese aumento, ¿verdad? Entonces tiene que consumirlos. Por lo tanto, el equilibrio se va a favorecer hacia los reactivos, ¿verdad? En el mismo sentido del amarillo. Sí estamos comprendiendo allí, ¿verdad? Ahora, en azul, voy en azul. Si disminuyo los productos, ¿qué va a hacer el equilibrio? Necesita contrarrestar eso, necesita aumentar los productos, ¿sí o no? Porque los disminuí. ¿Hacia dónde se va a desplazar? Hacia la producción de los productos, ¿verdad? Hacia ese sentido. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Entendimos eso, verdad? Es exactamente lo que dice aquí. Es exactamente lo que dice aquí. Está allí ahí. Es de esa manera funciona lo que conocemos, como principio de Le Chatelier. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos entonces a la siguiente pizarra, que es acerca de el experimento que hicimos la clase pasada, ¿verdad? Que era la sublimación del yodo, ¿verdad? Y aquí estamos viendo qué factor afecta aquí el equilibrio. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos para afectar el equilibrio? Si recuerdan el experimento. La temperatura. La temperatura. Ajá, ¿qué hicimos con la temperatura? ¿La aumentamos o la disminuimos? La aumentamos. La aumentamos, ¿verdad? Si observan aquí, ¿verdad? A medida que va aumentando, el color se va haciendo más intenso. ¿Sí o no? Eso que está allí. Se va haciendo más intenso. Les voy a escribir por aquí la reacción. Tengo yodo, ¿verdad? Sólido. Tengo yodo sólido y se va a formar, es en doble flecha, yodo molecular, ¿verdad? Gaseoso. ¿Verdad? Tengo yodo sólido y se va a formar. Si aumento la temperatura, ¿verdad? ¿Qué se está favoreciendo? ¿Los productos o los reactivos? ¿Quién me dice? Productos. Los productos, muy bien. Se favorecen los productos, eso que está allí, el yodo gaseoso. ¿Qué pasa en ustedes si yo entonces parto desde aquí y empiezo a disminuir la temperatura? Si parto desde allí y empiezo a disminuir, ¿quién se favorece? ¿Los productos o los reactivos? Los reactivos. Los reactivos, porque se empiezan a formar los sólidos. Muy bien, excelente.
Entonces, uno de los factores que afecta el equilibrio es la temperatura en este caso, que fue lo que hicimos en la clase pasada. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna, ¿verdad? Muy bien, vamos a dejar de trabajar en la pizarra, ¿verdad? Y quiero entonces saber si hasta este momento hay algún tipo de pregunta. La explicación quedó clara, qué es el equilibrio químico, la constante, el principio de Le Chatelier y cómo el equilibrio por sí mismo va a restablecer ese punto si hay alguna perturbación, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso? Ok. Vamos a ver ahora unos conceptos. ¿Cuáles son los conceptos que vamos a ver? Vamos a ver lo que es un electrolito, ¿verdad? Lo que es un electrolito, porque vamos a empezar a ver equilibrios en soluciones ácidas, que es el título de nuestra unidad número 4. Y vamos a ver lo que dice el título. A ver, ¿alguien me escribió aquí? Bueno, pero pregunten. Yo quiero que pregunten, ¿verdad? Están escribiendo. Yo, si fuese leedor de mentes, les aseguro que no estuviese dando clase, ¿verdad? Entonces, tengo una pregunta, mister. Ajá, dime, ver. ¿Reactantes es igual que reactivos? Sí, sí, es lo mismo. Sí, son sinónimos. Ah, ok. Ok, son los que están a la izquierda y obviamente los que están a la derecha de la flecha o después de la flecha, de la doble flecha, son los productos, obviamente. ¿Sí? Ok. A ver, Guamán, dígame qué exactamente de lo que escuchó no le quedó claro. Y luego voy con Toasa. Así que Toasa, por favor, escriba su pregunta, vea cómo hace para que me haga la pregunta, porque así no sé qué volverles a decir. Dígame, Guamán. Es que, o sea, en sí el tema fue, o sea, para mí fue largo y no puedo entender muy bien todo, pero igualmente voy a tratar de ver de nuevo la clase. De todas maneras, el video yo lo voy a volver a subir, yo lo voy a subir, ¿verdad? Y se los voy a compartir ahí en el canal del Zoom como estoy haciendo. Eso con la idea de no poner tanto espacio en la plataforma, porque se va haciendo como más hacia abajo, ¿verdad? Entonces, yo les paso el enlace igual del YouTube y ahí lo ven. Eso yo si el internet va bien, para hoy en la tarde debería estar listo el video, ¿verdad? A más tardar, obviamente, mañana en la mañana se los pasaría en el canal, pero sí necesito, ¿verdad? O sea, me puso Génesis, lo mismo que Guamán, o sea, no entendieron nada de la clase, ni un poquito. ¿En qué momento sintieron que se perdieron, que no empezaron a entender? O sea, sí entendí, o sea, me entendí un poco de toda la clase, pero la mayoría se me hizo difícil de poder entender. Por ejemplo, esto de aquí, ya voy a compartir de las flechitas y eso. Voy a compartir la pizarra y tú me vas a decir, me vas a decir cuál es. ¿Verdad? Ya va. Entró este joven ahorita. Ok, listo. A ver. Voy a compartir aquí y voy a ir pasando hacia atrás. Ya no voy a utilizar el teléfono porque ya terminé. A ver. Aquí comenzamos. Comenzamos con la constante. ¿Aquí quedó claro qué es la constante de equilibrio? ¿O aquí hay alguna pregunta? La constante de equilibrio es una relación entre el producto de las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes dividido para el producto de los reactantes o de los reactivos elevado a sus coeficientes. Esa es la constante de equilibrio. Esto que está aquí arriba es una reacción genérica, ¿verdad? Yo puedo ver, aquí estos son sustituidos por otro. Por ejemplo, la reacción que vimos ahorita de la formación del sulfuro de hidrógeno, ¿verdad? Tendríamos dos reactivos, pero tenemos un solo producto, ¿verdad? Eso no importa. Igual esto aplica. Si hay un solo producto, significa que no está D, por decirte algo, ¿verdad? Y entonces en esta reacción arriba no está D, solamente está C, porque es un solo producto. Pero puede ser, por ejemplo, que estén tres reactivos y dos productos, o puede ser también que sea un solo reactivo que se descompone en varios y aquí aparecen los productos que son varios, ¿sí? Eso es independiente. Esto es una forma genérica de expresar la constante. Luego uno la particulariza de acuerdo a la reacción en particular, porque estemos estudiando. Entonces, repito, estas reacciones, para hablar de constante de equilibrio, la reacción debe ser reversible, es decir, que los reactivos, forman productos y los productos forman reactivos, y por eso tenemos aquí esta flecha que es doble, ¿verdad? Y aparece lo que conocemos como constante de equilibrio.
¿qué ocurre o cómo sabemos cuando estamos en el equilibrio? Cuando la velocidad de reacción de la formación de los productos va a ser igual a la velocidad de reacción de formación de los reactantes, ¿verdad? Cuando esas dos velocidades son iguales, yo igualo estas dos expresiones y sale esto que está aquí, que es la constante de equilibrio para esa reacción en particular, ¿no? ¿Qué fue lo otro que les dije? Bueno, la interpretación del valor de la constante de equilibrio, ¿verdad? Si esa constante nos da mayor a 1, es decir, que cuando yo sustituyo los valores aquí, ¿verdad? Y esa constante, a mí me pueden decir, por ejemplo, puede haber un problema. Vamos a darte algo hipotético, Guamán, ¿verdad? Y para todos. Me dicen, tengo esta reacción. Y entonces me dicen la concentración de A es 5, la concentración de B es 2, la concentración de C es 4, la concentración de D es 16. Diga si está o no en equilibrio, ¿verdad? Yo lo que tengo que hacer es sustituir todo aquí y hacer la división y la multiplicación. Y me voy para acá. Ah, si me da igual a 1, esa operación está en equilibrio, ¿verdad? Y digo, sí está en equilibrio porque la constante da 1. Ah, pero si me da mayor o menor, ¿qué contesto? No está en equilibrio, ¿verdad? No está en equilibrio. ¿Qué pasa? Yo puedo interpretar, si me da mayor a 1, significa que el producto de la concentración de los productos es mayor al producto de la concentración de los reactantes, ¿verdad? Cuando me da mayor a 1. Eso es por la interpretación de esta ecuación, de esta fórmula que está aquí, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿verdad? La parte superior es más grande y la parte inferior es menor, me va a dar mayor a 1. Siempre, mayor a 1. La parte de arriba vendría a ser los productos y las de abajo los reactivos, ¿verdad? Correcto, la constante de equilibrio siempre va a ser concentraciones de productos arriba y concentraciones de reactantes abajo. Siempre, siempre. Obviamente recordando lo que te dije en la tercera pizarra, ¿no? Lo que te dije en la tercera pizarra. Siempre y cuando estén en estado gaseoso o en estado acuoso, ¿verdad? Si tú tienes una reacción en donde todos son líquidos o en donde todos son sólidos, allí no hay constante. ¿Estamos de acuerdo? No intervienen esas especies. ¿Estamos claros en eso? Me dijo que, o sea, cuando es en estado acuoso y gaseoso. Sí intervienen aquí, en la expresión de la constante. Cuando son en estado líquido o en estado sólido, no intervienen en la constante. Eso fue lo que les quise decir en esta que está en rojo. Yo les dije, por ejemplo, supongamos que el azufre esté gaseoso. Si está gaseoso, utilizamos esta, porque obviamente el azufre está en estado gaseoso, ¿verdad? Ahora, si el azufre está en estado líquido o en estado sólido, no interviene aquí. No afecta la constante, por eso no aparece. Entonces sería solamente estos dos los que intervienen, los que están en estado gaseoso. ¿Sí? Ok. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? El repaso. Antes de ver los conceptos, porque lo otro que íbamos a ver básicamente son definiciones, no tenemos nada de aquí. Luego les hablé sobre lo que se conoce como principio de Le Chatelier, es decir, yo les dije, esta es una reacción particular, obviamente, ¿no? La reacción de formación del sulfuro de hidrógeno, pero el principio de Le Chatelier, tal cual como lo estoy explicando para esta reacción, aplica para cualquier reacción en particular, ¿sí? Aplica de la misma manera, no hay ningún cambio, no hay ningún cambio. Les dije aquí en este caso, ¿verdad? Supongamos que todos están en gaseoso, es decir, tanto el azufre como el hidrógeno, ¿verdad? Y les dije, bueno, voy a suponer que a esta cantidad están en el equilibrio, está todo en equilibrio, las dos velocidades son iguales, ¿verdad? Está en equilibrio. Y vengo yo y digo, bueno, le voy a agregar más hidrógeno gaseoso, es decir, voy a introducir, supongamos que todo eso está como en un matraz, ¿verdad? Está en un recipiente, aquí cerradito, gaseoso, y que agarro, le inyecto más hidrógeno. ¿Qué pasa? Cuando inyecto más hidrógeno, lo que estoy haciendo es aumentando esta concentración. ¿Sí o no? Entonces estoy perturbando el equilibrio. ¿Qué va a ser la reacción? Cuando yo aumento algo, el equilibrio va a tratar de consumirse eso para volver a restablecerse. Entonces, si yo le aumento el hidrógeno, ¿hacia dónde se desplaza la reacción? ¿Hacia el consumo de esto, de hidrógeno, o hacia la producción de hidrógeno, si lo estoy aumentando? A la producción. No hacia el consumo, porque lo estoy aumentando. Hacia el consumo. Pero usted dijo que cuando le aumentaba el hidrógeno iba a afectar la producción, porque está yendo a la producción. Ah, no, me estás confundiendo las palabras, Reyes. Es que no es lo mismo, ya voy. No es lo mismo producto, decir que favorece a los productos, a decir que yo voy a producir algo. Ojo con eso, ¿verdad? Escuchen la pregunta.
Si yo aumento el hidrógeno, ¿qué va a ser la reacción? ¿Consumirse este hidrógeno o producir el hidrógeno? Producir el hidrógeno. ¡Ay, santísimo! ¡No! Consumirse. ¡Claro! Ya, consumirse. Porque lo estoy aumentando. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo que voy a producir algo, es porque lo voy a producir, va a aumentar, ¿verdad? Va a aumentar más porque lo estoy produciendo, ¿sí o no? Ahora, si yo dije que estoy añadiendo más hidrógeno, es decir, estoy aumentando el hidrógeno, ¿qué va a ser la reacción? ¿Va a bajar o va a aumentar el hidrógeno? Voy a cambiar las palabras. Va a bajar. Va a bajar, ¿verdad? Para y poder para bajar, establecerse. ok, entonces para bajar el hidrógeno, ¿hacia dónde se desplaza la reacción? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Para bajar el hidrógeno. Derecha. Hacia la derecha, es decir, que va a producir más sulfuro de hidrógeno. Ya me perdí, ya no entiendo. Vuelvo otra vez. Sí, es como un trabalenguas, pero hay que prestar atención. Repito, no confundan la palabra producto. Obviamente, tal como está escrita la reacción, el producto es el sulfuro de hidrógeno, porque está hacia la derecha. Eso en cuanto a la reacción. Los reactivos son azufre y hidrógeno, y el producto, en este caso que es uno solo, es el sulfuro. Pero no lo confundan con la palabra o con el verbo producir. Cuando yo digo voy a producir hidrógeno, es que voy a aumentarlo. Sí me están comprendiendo, ¿verdad? No estoy diciendo que es el sulfuro. Ojo con eso. No me confundan las dos palabras. Por favor. Que creo que allí es que está la confusión, porque estamos confundiendo esas dos palabras. Creemos que es lo mismo, ¿verdad? Por eso voy a cambiar entonces las palabras. Repito nuevamente, esta reacción está en equilibrio. Voy lento, por favor. Esta reacción está en equilibrio. Y yo decido perturbar ese equilibrio. ¿Cómo lo perturbo? Yo lo puedo perturbar de muchas maneras. Solamente le estoy dando un ejemplo. Decido aumentar la concentración de hidrógeno, es decir, agregar más hidrógeno del que está allá adentro, ¿verdad? Tengo más hidrógeno. ¿Qué va a ser el equilibrio? ¿Consumir el hidrógeno que estoy agregando en exceso o aumentar el hidrógeno más? Consumir. Consumir. Ya no voy a utilizar el verbo producir, ¿verdad? Consumir el hidrógeno que estoy en exceso. Ahora, ¿cuál es la dirección hacia la cual se consume el hidrógeno? ¿Hacia la derecha, que es hacia acá, o hacia la izquierda, que es hacia acá? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿verdad? Porque si yo me muevo hacia este lado, los reactivos van disminuyendo, ¿verdad? Yo lo que quiero es disminuir hidrógeno, ¿sí o no? Entonces, hacia la derecha. Significa que, ¿quién va a aumentar? El sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno. ¿Y quién es el sulfuro? ¿No es el producto? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ahora voy a decir mi conclusión. Cuando aumento el hidrógeno, el equilibrio se desplaza hacia los productos. Que el producto es el sulfuro de hidrógeno, ¿sí o no? Ahora voy con otro ejemplo. Supongamos que está en equilibrio. Olvídense lo que dije del hidrógeno. Está en equilibrio. Y empiezo a disminuir, le saco al recipiente, le saco el sulfuro. Es decir, que disminuyo esta concentración. ¿Qué va a ser el equilibrio? ¿Disminuir esa concentración o aumentar esa concentración? Aumentarla. Aumentarla porque la estoy disminuyendo, correcto. Si yo quiero aumentar esta concentración, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. ¿Hacia la izquierda es hacia los reactivos o hacia los productos? A ver, repito. Hacia los reactivos. Claro, hacia los reactivos, pero estoy disminuyendo esto y quiero que aumente. ¿Va a ser hacia la izquierda? No, yo quiero que ustedes mismos me respondan. Pero si gira a la derecha, ¿a qué va a tomar? O sea, ¿a qué le puede sacar al hidrógeno? Voy a tener que agarrar el celular y señalarlo porque para escribir necesito hacerlo desde el celular para que se vea allí en la pizarra. Ya voy. ¿Dónde está la reacción? Esta no es. Ok, aquí está. Listo. Vamos a ver si esto se voltea. Ay, no se voltea. Listo. Ok, voy aquí. ¿Verdad? Les estoy diciendo, voy a borrar. Voy a borrar todo esto que está aquí. Borrar. Ay, me borró la imagen. Deshacer. Ya voy. Ok, aquí está. Vamos a borrar esto que está aquí. Vamos a borrar esto. ¿Verdad? Muy bien. Esto. Les voy a explicar. Voy a hacerlo con rojo. Aquí. Esto que está aquí es mi producto. Supongamos que yo estoy en una industria y esto yo lo voy a envasar para venderlo. Y yo lo empiezo a sacar.
Yo lo voy a sacar. Si yo lo saco de allí, ¿qué pasa con la concentración del sulfuro? ¿Aumenta o disminuye? Quiero que ustedes me lo digan. Si yo empiezo a sacar el sulfuro de allí, ¿qué pasa con esa concentración? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, perfecto. Entonces estoy disminuyendo esta concentración, ¿verdad? Disminuyendo. Si yo estoy disminuyendo la concentración del sulfuro, ¿qué va a hacer el equilibrio? ¿Se va a desplazar para aumentar la concentración de sulfuro o para seguirla disminuyendo? Para aumentarla. Para aumentarla. Entonces es la flecha de arriba. ¿La flecha de arriba apunta hacia la derecha o hacia la izquierda? Derecha. Hacia la derecha. Entonces, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Hacia el producto. Hacia el producto. Es decir, hacia la izquierda. No hacia la derecha. Ojo con, perdón, hacia la derecha, no hacia la izquierda como me dijeron en principio. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? Repito, si algo aumenta, el equilibrio lo va a tratar de disminuir. Si algo disminuye, el equilibrio lo va a tratar de aumentar. Es decir, que se va a favorecer lo que el equilibrio quiere constituir. Es decir, por ejemplo, si yo aumento el hidrógeno, el equilibrio va a buscar consumir el hidrógeno. Por eso se desplaza hacia la izquierda, hacia la derecha. A ver, entonces siempre cuando tengamos que aumentar, va a desplazar hacia la derecha, o sea, sobre el producto. Dependiendo de quién aumenta o quién disminuye, Toasa. Dependiendo de, voy a la siguiente lámina para que me entiendan eso. Dependiendo de quién aumente o quién disminuye a esta reacción, ¿verdad? Ahí yo se los escribí en diferentes colores, ¿verdad? Voy con el verde, voy a repasar con el verde. Este verde que está aquí, que lo aumenté hacia arriba, si usted lo voy a escribir un poquito con un lápiz más grueso para que vean la diferencia. Este que está aquí, ¿verdad? Yo les dije, si aumento los productos, si aumento los reactivos, por eso lo puse de este lado, si aumento los reactivos, ¿qué va a ser el equilibrio? ¿Consumir los reactivos o seguir aumentando reactivos? Consumirlos. Consumir los reactivos. ¿Y hacia dónde se consumen? Correcto. ¿Y hacia dónde se consumen los reactivos? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Derecha. Hacia la derecha. Por eso el verde está aquí, ¿verdad? Hacia la derecha, ¿verdad? Si aumento los productos, el equilibrio va a buscar consumir productos. Perdón, si aumento reactivos, el equilibrio va a buscar consumir reactivos. ¿Verdad que sí? Ok, voy con la flecha amarilla. Si yo en vez de aumentar los reactivos los disminuyo, voy a disminuir los reactivos. ¿Qué va a buscar el equilibrio? ¿Aumentar los reactivos o disminuir los reactivos? Aumentarlos. Aumentar los reactivos. Entonces se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la izquierda, ¿vale? Hacia la izquierda, porque necesito aumentar los reactivos, ¿verdad? Porque los estoy disminuyendo. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? En ese caso, obviamente, el producto va a disminuir, ¿no? Ahora voy hacia el lado de los productos. Voy con la roja. En la roja dije, aumento el producto. ¿Qué va a buscar la reacción si aumento el producto? ¿Aumentarlo o disminuirlo? Consumirlo. Muy bien, Guamán, consumirlo. ¿Y para consumirlo hacia dónde voy? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? La izquierda. Hacia la izquierda, muy bien, hacia este lado, igual que la amarilla. Ahora voy con la flecha azul. En vez de aumentar el producto, los disminuyo. ¿Qué va a buscar el equilibrio? ¿Aumentar el producto o disminuir el producto? Aumentarlo. Aumentar. Están viendo que hace lo contrario, ¿verdad que sí? Hace lo contrario a lo que yo le estoy haciendo a la reacción. Entonces, ¿va hacia la izquierda o hacia la derecha? Derecha. Hacia la derecha porque necesito aumentar el producto que estoy sacando. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Aquí dice, si aumenta la concentración de los productos, el equilibrio va hacia la izquierda. Si decrece o disminuye la concentración de los productos, el equilibrio va hacia la derecha. Si aumenta la concentración de los reactantes o reactivos, va hacia la derecha, y si decrece o disminuye la concentración de los reactantes, va hacia la izquierda. Ese es el principio de Le Chatelier. Sé que es un poco complicado porque le di los 4 casos de una vez, ¿verdad? Aquí, dime, Guamán, ¿qué quieres ir? ¿Ah? Ya entendí, gracias. ¿Seguro? Entonces, repito, la acción va a ser al contrario. Si yo aumento un producto, él va a buscar disminuirlo, ¿verdad? Y obviamente la reacción que va a favorecer es la disminución. Si yo disminuyo algo, va a buscar la reacción que favorezca el aumento de eso, porque yo tengo que contrarrestar la perturbación. Si yo estoy aumentando, debo consumir ese exceso. Si yo estoy disminuyendo, debo reponer lo que estoy quitando. ¿Sí me están comprendiendo, verdad? Ese es el principio. Ok, vamos entonces con la actividad, que ya nos quedan 3 minutos y medio y nos tiene que dar tiempo de explicarles para que no haya dudas en la tarea. Ok.
Ok. Les explico la tarea. La tarea es sumamente sencilla. En realidad no es una tarea, es una actividad en la plataforma. No tienen nada que entregarme. Ustedes en su portafolio, por supuesto, del tema que vimos hoy, tienen más el contenido que está allí. Ya les voy a compartir, ¿verdad? Aquí está. Este es el contenido como si fuese del libro. Aquí aparecen otras cosas que teníamos que explicar, pero bueno, lo retomaré el próximo jueves porque nos queda muy poco tiempo. Pero parte de lo que explicamos más, un poco más, está aquí. Ustedes revisan allí, ahí hay preguntas para entretenerse y obviamente hacer la actividad un poco más dinámica. Y la actividad es esta. Dice, desarrolla tus destrezas, equilibrio de solubilidad. Allí lo que hay es un cuestionario. Es un cuestionario, ¿verdad? Si yo accedo allí, obviamente yo no soy estudiante, pero yo puedo acceder. Vamos a ver si el internet... Aquí está el cuestionario, ¿verdad? Van a tener hasta el 25. Si lo quieren lo pueden hacer hoy, porque eso no les va a llevar más de unos minutos. No lo tomen como una evaluación, ¿verdad? Ahí se los dice. No lo tomen como una revelación. Tómense su tiempo. Por eso no tiene un tiempo determinado de duración. Pueden utilizar imágenes, pueden utilizar para sus respuestas y respondan allí. Son preguntas abiertas, ¿verdad? Entonces ustedes lo hacen. Y después que lo hacen, lo envían y yo califico. ¿Estamos de acuerdo? No es una tarea que tienen que enviarme un enlace o nada por el estilo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es un cuestionario, ¿verdad? Y hacen su investigación y pegan su investigación allí. En vez de mandarme un enlace, lo hacen directamente de la plataforma. Y por supuesto, ustedes para su portafolio, ya se los dije en la clase pasada, ustedes de acuerdo a lo que como ustedes lo entendieron, ¿verdad? Hay gente que coloca captura de los videos de las clases y lo coloca, me pareció fabuloso. Hay gente que hizo organizador gráfico, excelente. Hay gente que escribió e investigó, hizo su reflexión, excelente. Como se sienta cómodo cada quien. Lo que sí tienen que hacer es su producción de lo que entendieron, de lo que les pareció interesante, del tema de lo que explicamos hoy. El video a más tardar mañana en la mañana yo se los comparto. ¿Sí? Sí, Kerstin, sí, yo vi gente tomando nota. Si lo tienen ordenado y eso, yo puedo colocar eso. Perfecto, no, sin ningún problema. ¿Verdad? Eso es parte, eso es tu producción. Tú estabas aquí escribiendo y haciendo y preguntando. ¿Verdad? Entonces, eso es importante. No sé si tienen alguna pregunta, que nos queda un minuto. ¿Quedó claro lo que es la actividad? ¿No? Es un cuestionario directamente en la plataforma, nada que enviarme a mí. Y se toman su tiempo para responder las preguntas, tienen hasta el 25, eso lo mando hoy en la agenda, y el video lo van a tener a más tardar mañana en la mañana para que lo revisen varias veces y pueda calar bien lo que es el concepto del principio de Le Chatelier. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bueno, chicos, nos vemos mañana en biología. Feliz de verlos. Cuídense, participen un poco más en clase, chicos, por favor, que están un poco mudos. Nos vemos. Feliz día.